Muy bien, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la semana 16. La última semana de clase ya, chicos, como les había dicho, este ciclo tenemos 16 semanas. La próxima semana ya solo nos vamos a dedicar a lo que son evaluaciones, ya todo lo que nos queda como tercer indicador de logro. Ya tenemos evaluaciones de la primera y segunda, indicador, nos quedaría el tercer indicador. Para lo cual yo les había pedido que ya se pusieran al día en todas las tareas, los que estaban atrasados, ¿no? O completar sus tareas, para poderles evaluar todo ya en el aula virtual. Este fin de semana les evalúo todo y les cuelgo todo lo que es la segunda unidad. Y nos quedaría para la próxima semana nada más lo que sería su examen en todo caso, porque ya hasta la 10ª semana tienen evaluaciones y tienen los que han presentado sus tareas están al día, tienen sus evaluaciones ahí. Los que me presentan en el WhatsApp, pues igual sus evaluaciones están, pero no las puedo publicar en el aula virtual porque solo en el aula virtual los que han presentado tarea puedo corregir ahí. Si no, no hay. Si no han presentado nada, no puedo ponerles una nota ahí. Pero igual voy a subir las notas en el registro para que ustedes puedan ver cómo están. Bueno, los que han presentado sus tareas, si saben que han cumplido, saben que tienen una evaluación ahí, al menos un 0,0 no tienen. Preocúpense por favor los que aún les faltan por presentar para que se pongan al día. Muy bien, entonces como les decía, estamos en las 16 semanas y hoy nos queda ver lo poco que nos falta por ver de lo que es la producción de aves, ¿verdad? Específicamente en pollos de engorde y en patos, que es lo que nosotros estudiamos en este curso. Muy bien, como les decía, durante lo largo de estas 16 semanas hemos ido viendo desde la importancia de la crianza que iniciamos, primero por saber cuáles serán las características, ¿verdad?, de la crianza, la importancia, cómo es su distribución en el mundo, quiénes son los países productores, quiénes son los países consumidores, cuánto consumimos nosotros los peruanos de lo que es el pollo, ¿verdad? Somos un país altamente consumidor de lo que es carne de pollo, ¿verdad? De huevos específicamente también, pero como no estudiamos lo que son gallinas de postura, pues entonces lo hemos visto a partir de lo que es los pollos de carne y pato también, que bueno, en nuestra zona también se cría y también consumimos. En el norte, por ejemplo, el pato es un producto que nosotros consumimos, no con la misma frecuencia con la que se consume el pollo de carne, pero sí, pues de vez en cuando lo logramos consumir, tiene un buen precio en el mercado y la crianza aún incluso es mucho más factible porque es menos, es más resistente, más rústico el pato que el pollo. En el pollo hay que tener bastante cuidado para criarlo, ¿verdad? Hemos visto también cómo es su manejo, en el caso del pollo desde la primera semana hasta la 7ª semana. Como les decía, eso depende ya de ustedes, de qué plan de trabajo quieren hacer con los pollos, ¿verdad? ¿Qué plan de trabajo quieren realizar? Si de repente ustedes quieren un pollo parrillero nada más de 4 o 5 semanas por el peso que les pide el mercado, entonces hasta ahí los criamos. Y si ustedes quieren tener un pollo pues para la venta, para el supermercado, para el mercado local, ¿verdad? Entonces ahí pues sí podemos tratar de tenerlos hasta las 7 semanas y tratar de arrojar los pesos más altos que podamos, ¿verdad? Entre 4 a 5 kilos en el caso de los machos y bueno, las hembras entre 3 a 3,5 kilogramos, ¿verdad? ¿Cómo logramos esto? Pues chicos, lo logramos en un primer inicio obteniendo pollos de buena calidad, es decir, que tengan una carga genética buena, ¿verdad? Luego, con un buen manejo, que es lo que hemos visto durante las 7 semanas que hemos visto el manejo y lo hemos criado, ¿verdad? Dándole las condiciones tanto ambientales como las condiciones sanitarias, ¿verdad? Las condiciones de alimentación para que se pueda desarrollar de la mejor manera. Teniendo todo en cuenta todos estos puntos, es que nosotros logramos tener producto al final de la crianza, un producto de muy buena calidad, ¿verdad? Fácil de colocar en el mercado, fácil de vender, ¿verdad? Y voy ampliando mi mercado aún, porque si yo satisfago las necesidades de mis consumidores, pues voy a tener mucho más consumidores, nuevos consumidores, aparte de los que yo ya tengo. Entonces voy a tener que ir ampliando mi negocio. ¿Verdad? Recuerden que a ustedes nosotros les enseñamos y los preparamos para que ustedes sean emprendedores, no simplemente sean trabajadores de una empresa, sino que ustedes sean capaces de formar su propia empresa, ¿verdad? Entonces ustedes sean capaces de teniendo ya los conocimientos básicos, pues hacerlo. Y efectivamente nos falta lo que es práctica, chicos, pero ya tenemos la base, que es lo que es el conocimiento en sí, ¿verdad? Ya nos tocaría poner en práctica lo que ya conocemos, ¿verdad? Eso es lo que
nos faltaría. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Perdón. Estela, ¿quieres hablar o apagaste tu micro? ¿Quieres hablar, Estela? ¿Tienes la mano levantada? Muy bien, entonces continuamos. Como les decía, entonces nosotros ya tenemos, durante todas estas 16 semanas hemos estudiado lo que necesitamos saber, todo lo que es alimentación, los insumos que se utilizan, los requerimientos nutritivos para cada etapa de crecimiento, para cada estado fisiológico, ¿verdad? Luego hemos visto posteriormente lo que es sanidad. Bueno, un poco recordar lo que era la sanidad, ¿verdad? Porque como ustedes han llevado cursos de sanidad, pues ustedes ya manejan lo que es la sanidad. Ustedes han visto enfermedades infecciosas, enfermedades parasitarias. Entonces, ahorita pues lo que hemos visto en la clase anterior es simplemente un recordatorio, ¿verdad? Para lo que son las enfermedades que más afectan a las aves, las más comunes, las que más pérdidas económicas me pueden ocasionar si es que se presentan en mi crianza. Y bueno, hoy terminamos con ver lo que es el manejo de registros, lo que son ya canales de comercialización, porque si ya terminé mi crianza, ahora me toca venderlos, ¿verdad? Entonces yo tengo que conocer cuáles son esos canales de comercialización y un análisis económico para saber qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para lo que es una instalación de un proceso productivo en aves. ¿Verdad? Entonces, en cuanto a manejo de registros, chicos, nosotros desde el momento en que vimos manejo, recuerdan que yo les decía, es importante que nosotros llevemos un control, ¿verdad? De cómo se están creando mis alimentos, mis animales, por eso es que yo, dentro de lo que era manejo, recuerdan cuando veíamos la semana 1, semana 2, semana 3, siempre estaba dentro del manejo peso, ¿verdad? Peso semanal, cuánto es que aumentó, cuánto es que consumió de alimento, cuándo me tocó vacunar, cuándo me toca la revacunación, ¿verdad? Todo esto tiene que ir plasmado en un registro. Es muy importante y yo muchas veces les decía, ¿por qué son importantes los registros? ¿Verdad? Entonces, háganme recordar a ustedes ahora, ¿recuerdan por qué siempre les he dicho que son muy importantes los registros? Es más, en muchas tareas yo les preguntaba, ¿por qué es importante llevar un control de los pesos? ¿Por qué es importante llevar un control de lo que es el manejo sanitario, cuándo vacuné, cuándo me toca vacunar? ¿Por qué es importante, chicos? Escríbanme en el chat qué es lo que piensan. Ya esto ustedes ya lo conocen porque lo hemos estado viendo constantemente, hemos estado viendo lo que son registros, de una forma o de otra en todo lo que son el manejo, hemos estado viendo registros. Cuando hacíamos instalaciones, veíamos qué clase de registros teníamos que llevar. Cuando hemos visto alimentación, hemos más o menos viendo qué clase de registros teníamos que llevar ahí. Cuando hemos visto sanidad, también hemos visto qué clase de registros más o menos es lo que tenemos que llevar. Entonces me gustaría que, no sé, ustedes me hagan recordar por qué es importante que nosotros llevemos registros. Miss, buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Dime, hija. Es importante llevar un buen registro porque te permite, o sea, que cuando un animal esté enfermo, tú miras tu registro y esto te permite darte cuenta en cada etapa, es decir, cuando lo compraste, ver que si está, no está decir, no está en destete, es porque tiene alguna enfermedad o algún de su ciclo reproductivo, tengo una enfermedad. Muy bien, Por eso es Patricia. importante tener un buen registro. Gracias, Pati, muy bien. Excelente, chicos, gracias. Gracias por saber que están atentos en lo que digo y no simplemente hablo nada más. Gracias por estar atentos. Efectivamente, es muy importante, como les decía, para que, a ver, Estela está pidiendo la palabra. Dígame, Estela. Estela, Miss, dime, te escucho. ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, buenas tardes. Claro, para poder llevar un buen control, ¿no? Para saber a qué tiempo tiene que llevar sus vacunas y adecuadamente su alimentación, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Los chicos? Jordan, Larry, ustedes siempre están presentes en todas las clases, saben por qué es importante llevar un registro.
¿Alguien más, chicos? Muy bien, entonces nos quedamos con lo que nos indicaron sus compañeras al principio, ¿verdad? Es muy importante que nosotros llevemos un registro porque nosotros tenemos que tomar decisiones en base a esos registros, ¿verdad? Muchas veces, como dice su compañera, no sabemos si de repente se presentó una enfermedad más adelante, pero si yo guardé mis registros anteriores, entonces yo ya sé en qué etapa se presentó esa enfermedad y por qué razón se está presentando, ¿verdad? Decíamos cuando hemos estudiado lo que es sanidad, que mucho tiene que ver la bioseguridad, ¿verdad? Mucho tiene que ver con lo que nosotros tenemos que estar protegiendo, cuidando nuestros animales, nuestra granja, ¿verdad? Es muy importante eso para prevenir. Siempre les he dicho en sanidad, lo más importante es prevenir. Lo más importante es prevenir, no esperar que se presente la enfermedad, porque eso nos va a adicionar un costo que nosotros no habíamos presupuestado de repente en un inicio, ¿verdad? Yo ya presupuesto que voy a comprar mi vacuna, pero no presupuesté que pues mis animales se iban a enfermar. ¿Por qué? Porque permití que ingresaran a mi granja, porque no los hice que se desinfectaran antes de que ingresaran, ¿verdad? Porque el señor que me trae el alimento, pues de repente estuvo en otra granja y cuando entró acá, pues trajo la bacteria en su ropa, en sus botas y yo no lo desinfecté para que ingresara, ¿verdad? Como sucede ahora en el caso de sus casas, de repente alguien llega a sus casas de repente a visitarlos ahora que ya un poco se puede, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues por precaución, de repente le están echando alcohol, le están diciendo que se lave las manos para que pueda ingresar, de repente aún conversan con esa persona, pero siempre guardando la distancia, ¿verdad? Para poder prevenir un posible contagio, porque desgraciadamente no saben si esa persona tiene o no tiene el virus, porque hay muchas personas que no presentan sintomatología, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto también en la semana pasada en lo que es sanidad, que había muchas enfermedades en que el animal era un portador, ¿verdad? No presentaba los síntomas, pero si yo lo dejaba ahí, todos los animales nuevos que iba a comprar igual los iba a terminar contagiando porque era un portador de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que yo lleve mis registros. Ahora, en el caso de lo que son animales de engorde, ¿verdad? O en lo que son pollos de carne, ¿verdad? El registro de lo que es alimentación, que es lo que más costo tiene, ¿verdad? Que es en lo que más gasto. Esos son muy importantes de que yo sepa cuánto de alimento le estoy dando, cuánto el pollo tiene que comer en su etapa de inicio, en su etapa de crecimiento, ¿verdad? Entonces, para yo tener un control de que mi pollo está ganando el peso que debe ganar, pues, durante la primera semana, durante la segunda semana. ¿Qué me dice su tabla? Por ejemplo, yo les mandé un video de la línea ROS, ¿verdad? La ROS 308. Entonces, cada línea tiene una tabla que dice, la primera semana tu pollo debe pesar tanto si tú le das una dieta que tenga tanto de proteína, tanto de energía, tanto de vitaminas, tanto de mineral. Ya su tabla de la misma línea comercial te indica cuáles son sus requerimientos y cuánto debe estar ganando si tú le das todas esas condiciones, ¿verdad? Entonces, para eso me sirven los registros, para yo tomar decisiones sobre ellos, para ver, para tener un control, ¿verdad? Es muy importante, para saber cuándo me toca revacunar, para saber cuándo me toca hacer desinfecciones de repente, ¿verdad? Para saber cuánto alimento se consumió. Entonces, todos estos registros son muy importantes para yo tomar decisiones en base a eso. Entonces, de repente ya salió una primera camada que tuve, ya completaron sus 7 semanas, se van a ir ya, ¿verdad? Pero a mí me quedan sus registros de ver que se me presentó de repente un problema sanitario y cómo logré recuperar esos animales o cómo logré tratarlos. Entonces, si más adelante de repente en otra crianza se me presenta de nuevo un nuevo problema, yo tengo mis registros de lo que pasó antes, entonces ya sé ya no necesito volver a llamar de repente al veterinario, sino que yo ya sé cómo lo traté antes y cómo lo voy a tratar ahora para poder prevenir y controlar esa enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros llevemos registros. Ahora, nuestros canales de comercialización, chicos, depende si ustedes son emprendedores y van a empezar de repente creando unos 100, 200, digamos 500 pollos, ¿no? Antes de que yo críe 500 pollos, yo tengo que saber a quién se los voy a vender. Yo tengo que ya tener un mercado de destino ya para esos pollos que yo voy a sacar. Porque de aquí me llegan mis 7 semanas y yo tengo que colocarlos en el mercado y de repente no tengo ningún comprador. ¿Por qué? Porque yo no tuve la precaución de informar y decir, ¿sabe qué? Tal día yo voy a tener pollo a la venta, ir a las pollerías, ir a los mercados, ir con las vecinas, etcétera, etcétera, para poderles decir que yo ya voy a tener que yo voy a tener pollo y poderlo sacar o pasarlo por la emisora, etcétera, etcétera. ¿Alguien me pedía la palabra? ¿Adrián? Sí. Dime, Adrián, dime.
El problema acá de criar 100, 200, 500 pollos, tener un mercado, Ujú. acá eso es lo de menos. O sea, sí hay mercado. Acá sí, hasta tú mismo puedes, lo sales, digamos, estás aquí en Chulucana, agarras, tienes 100 pollos ya programados ya para tal semana y tú comienzas a sacar de 50 pollos, puedes botar en un día y tú lo sales a recorrer en una moto, si no de frente el toque vas al mercado y el toque te lo compran. Ah, No, es bueno saber digamos, eso, pan chicos. sale como pan caliente. Es ¿Ah? bueno saber eso, entonces, ¿sabes por qué? Porque ustedes ya sin necesidad de haber hecho una encuesta, ustedes ya conocen el mercado. Entonces, ustedes saben que hay un mercado insatisfecho, es decir, hay un margen del mercado que no está cubierto. Porque si ustedes van a crear 100 pollos y los pueden colocar así de rápido, significa que hay mercado insatisfecho, es decir, hay un mercado que no se ha logrado ocupar por completo. ¿Verdad? Entonces miren, ese es un canal de comercialización. Los canales de comercialización es la forma como yo voy a colocar mi producto en el mercado. Entonces, una forma es lo que está diciendo su compañero, ¿no? De repente yo sacrifico mis 50 pollos y voy a recorrerlos en mi moto y sé que que los voy a lograr colocar. Eso es lo más importante, que yo al momento en que llegué a mi final de la producción, yo ya tengo dónde colocarlos. Porque no me conviene tenerlos un día más en mi galpón. Recuerden que son gastos de alimentación, ¿ya? Y aparte de eso, y ya cuando yo los tengo más tiempo de lo normal, se empiezan a engrasar. ¿Verdad? Entonces recuerden que el mercado siempre trata de estar buscando carne magra, que no tenga excesos de grasa, ¿verdad? Entonces de repente yo la dejo pasar una semana más, de repente aumentó un poco más de kilo, pero cuando tú lo vas a sacrificar, la cantidad de grasa que tiene grasa acumulada en lo que es todo el cuello, tiene grasa acumulada en lo que es la parte de la culera, parte de atrás, ¿verdad? Donde se acumuló una cantidad de grasa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no me conviene y también depende de mucho del mercado, qué pesos más o menos les compran. ¿Y les prefieren un pollo de 2,5 kilos, 3 kilos? ¿O si les compran un pollo de 4,5 kilos, de 5 kilos? ¿Verdad? Entonces, hasta eso yo tengo que ver cómo coloco más rápido mis pollos. Si mis pollos de 2,5 kilos, 3 kilos los coloco más rápido que los de 4 o 5 kilos. Entonces, ese es que yo vea mis canales de comercialización. Entonces, como dice Adrián, esa es una forma que yo salga. Otra forma es que de repente yo anuncie ya desde una semana antes para tal fecha, de repente voy a tener pollo. Entonces ya los empiezan a llamar y le dicen, ¿sabes qué? Sepárame tantos. O simplemente de repente hay un intermediario que viene y me los compra todos a la granja. Y se los lleva, pues ya los revenderá de repente, los irá a colocar a otro lado. Ese es otro canal de comercialización, ¿verdad? Del mayorista al minorista, o de repente una comercialización directa del productor al consumidor, ¿verdad? De repente ustedes van, su vecina llega y les dice, ¿sabes qué? Véndeme 10 pollos que tengo un compromiso y ustedes lo venden. Es un canal directo del productor al consumidor. O como les decía, viene un minorista y se te dice, ¿sabes qué? Te voy a comprar los 100 pollos, véndeme. Tú se los vendes, les pones el precio que tú ya les has puesto, que ya sabes cuánto es, tú se los vendes, le colocas todos y mejor para ustedes, porque ya sacaron todo su producto en una sola venta y empiezan a limpiar todo y listos para empezar a producir de nuevo. Es mejor sacar todo de un solo que estar sacando de 10 pollos, de 5 pollos, de 10 diarios, de 30 pollos. No. Si ustedes encuentran a alguien que les compre todo el producto de un solo y al precio que ustedes están pidiendo, pues fácil, lo vende, ¿verdad? Ya esa persona se encargará de repente de distribuir a las pollerías o al mercado o al centro comercial de repente, ¿verdad? Entonces, esos son los canales de comercialización. Y ahora, en lo que es análisis económico, pues nosotros vemos todo lo que gastamos para producir pollo, ¿verdad? Desde un inicio, que siempre va a ser el inicio siempre va a ser el gasto más fuerte que voy a tener, porque si empezamos, por ejemplo, de no tener un galpón, saben que vamos a tener que gastar en empezar a construir un galpón, vamos a empezar de repente a comprar comederos, bebederos, ¿verdad? Vamos a empezar a adquirir todo. Y esto es un gasto que en un primer momento lo vamos a tener que hacer. Pero ¿significa que eso lo puedo utilizar una sola vez? No, pues chicos, eso no lo voy a utilizar una sola vez. Bueno, mi gasto va a ser al principio mayor, pero ya para mi segunda crianza, pues yo ya tengo galpón, ya tengo comederos, ya tengo bebederos. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Limpiar, desinfectar. Y lo único que voy a adquirir ya para una segunda crianza, tercera crianza, cuarta crianza, pues simplemente es lo que es alimentación y lo que son vacunas.
El resto ya lo tengo porque ya lo adquirí desde un primer momento, ¿verdad? Entonces, siempre mi análisis económico va a ser ese. Y como les digo, ustedes van a ser emprendedores, van a empezar desde cero, pues no van a necesitar un administrador que les administre el negocio porque ustedes solos lo pueden hacer. No van a necesitar un obrero que les venga a mezclar el alimento porque ustedes solo lo pueden hacer. No van a necesitar un vigilante porque ustedes solo pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces yo ahí ya estoy disminuyendo costos en mi análisis económico porque de todo eso me voy a hacer cargo yo. Ahora, si yo ya estoy expandiendo mi negocio y ya estamos hablando no de 500 aves, estamos hablando de 5,000, de 6,000, de 10,000 aves, e incluso ya a partir de unas 2,000, 3,000, pues tú ya sí necesitas ayuda. Sí vas a tener una persona más que te ayude pues a colocar el agua, a colocar el alimento, ¿verdad? Entonces ahí sí, porque ya es más grande la empresa, ¿verdad? Más grande el negocio. Entonces, pues yo ya sé que yo solo no me voy a dar abasto para todas las labores que hay que hacer. Sobre todo en una vacunación. ¿Han visto, por ejemplo, cuando les he mandado videos de vacunación? Necesitas una persona que esté cogiendo el pollo, otra que esté vacunando, pasándolo para el otro lado, ¿verdad? Entonces ya necesitas un poquito, unas manitos más para que te ayuden ahí, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras sea una cantidad que yo pueda manejar solo, pues me voy a ahorrar todos esos gastos. Voy a ahorrar todos esos gastos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en nuestra última clase, cómo vamos a manejar nuestros registros, cuáles son los más comunes que debemos manejar, cuáles son esos canales de comercialización que existen y que de repente nosotros podemos de repente hasta cortar esos canales para ir de frente al consumidor. De repente tú vas directo a la pollería y ¿sabes qué? La pollería te dice, ya tráeme semanal, quiero 10 pollos, 15 pollos y tienes un mercado constante. Lo que tienes que hacer tú es ser disciplinado. Tienes que ser una persona que quede bien con el cliente, que aprenda a tratar al cliente y que aprenda a satisfacer al cliente. Eso es muy importante. Ustedes se ganan eso con su cliente y tengan por seguro que tienen un cliente fiel que siempre les va a estar comprando a ustedes y no los va a cambiar. ¿Ya? Porque si ustedes quedan que este fin de semana ustedes van a entregar 10 pollos ahí, ustedes tienen que llegar con esos 10 pollos. No pueden llegar a último momento y llamarlo por teléfono y sabes qué decirle, sabes qué, yo no te puedo cumplir hoy día. ¿Por qué? Porque ayer me di la gran juerga y no pude pelar los pollos y no te los voy a poder llevar. No, pues, esa irresponsabilidad te va a costar tus clientes. Esa irresponsabilidad, chicos, no solo un cliente, porque ese cliente le puede pasar la voz a otro cliente tuyo, o le puede pasar la voz a 2 o 3 clientes tuyos y decirle, ¿sabes qué? Este señor es irresponsable, este señor no me cumple, no trabajes con él. Y no perdiste solo un cliente, perdiste varios por un tropiezo que puedes tener, por una irresponsabilidad. Entonces recuerden que el cliente siempre tiene la razón, al cliente hay que tratarlo muy bien, hay que satisfacerlo para que sea siempre nuestro cliente. Sí, chicos, entonces eso hay que tenerlo siempre presente. Ustedes, un momento en que empiezan a producir, ustedes ya son empresarios, ya están produciendo un producto, ya están comercializando un producto. Desde ese momento ustedes tienen muchas responsabilidades en quedar bien, en hacer las cosas bien. Y si tienen personal a cargo, en tratar bien a ese personal. Así como a ustedes les gustaría que los traten, ustedes también tienen que tratar así a ese personal que tengan a cargo, con respeto, con consideración, para que esa persona que trabaja contigo haga el trabajo porque lo quiere hacer, por amor, no por obligación. Porque la persona que va y trabaja por obligación te va a hacer cualquier cosa, va a ir y cumplir nada más, pero no va a ser detallista, estarte mirando los animales, ver si estás bien, avisarte si es que de repente hay alguno enfermo, te va a estar controlando que no desperdicies tu alimento. Esa persona que tú tengas trabajando para ti, que siempre tú trates con respeto, esa persona ten por seguro que te va a trabajar bien. Pero si tú tratas mal a tu personal, ten por seguro que cualquier cosa te va a hacer menos trabajarte bien y de repente hasta te echa a perder el producto. Entonces, hasta eso, chicos, hay que saber, hasta eso hay que aprender a tratar a mi cliente, hay que aprender a tratar a mi personal que trabaja conmigo, a ser agradecido, a ser considerado con ese personal que tengo a mi cargo. ¿Verdad? Ustedes en algún momento han sido también trabajadores, ustedes en algún momento también han sido empleados de alguien, y cómo les habría gustado que los traten de repente si no los trataron bien. Y si los trataron bien, replicar esa forma de cómo los trataron ustedes con las personas que ustedes tengan a cargo. Porque chicos, si ustedes alguna vez pretenden abrir una empresa, tengan por seguro que van a tener a alguien a su cargo. Entonces, siempre hay que saber tratar al personal que tenemos a cargo y siempre saber tratar bien a nuestro
a nuestros clientes, ¿verdad? Aquí me dicen pero otra, que a un minorista como empezamos, no nos conviene vender diferentes a un camal, diferente a un camal debe ser, ¿no? Porque ellos compran de 1.000 para arriba diario y el precio es más bajo. Sí, todo eso encontramos en el mercado, chicos. Todo esto encontramos en el mercado. Por eso les decía a ustedes, cuando empiecen a ver lo que es estos canales de comercialización, tienen que ver la forma de cómo colocarlo. Por eso les decía, si ustedes ya conocen cuál es su mercado, cómo es su mercado, ya ustedes van a trabajar en base a eso, ¿verdad? Si ustedes pueden ir de frente a su consumidor y cortar estas cadenas del mayorista, del minorista y del consumidor y ir de frente ustedes al consumidor, preferible. Depende, como les digo, de ustedes cómo se muevan y ustedes mismos van a ir dándose cuenta cómo funciona el negocio, cómo se mueve el negocio, qué es lo que mejor les conviene a ustedes. Siempre tienen que estudiar el medio, estudiar la oferta, estudiar la demanda del producto, ¿verdad? No sé si ustedes han llevado algún curso de proyectos, no sé si les habrán dictado cursos de proyectos o han llevado o van a llevar, no sé. En un curso de proyectos productivos o proyectos agropecuarios, ahí normalmente se les enseña cuál es el movimiento de la oferta, cuál es el movimiento de la demanda, ¿verdad? Cómo es que nosotros mantenemos un punto de equilibrio, cómo es que nosotros hacemos la oferta y la demanda de nuestros productos, ¿verdad? Ahí nos enseñan más o menos a manejar todos estos casos, ¿verdad? Entonces, les digo, por lo pronto, chicos, ustedes siempre tienen que estudiar su mercado y vean qué es lo que mejor les conviene. Y ustedes siempre se van a ir a lo que mejor les convenga. Pues, si no les conviene a los intermediarios, pues no los utilicen. Directo vayan ustedes a donde más rentable es para ustedes, donde más van a ganar. Siempre tienen que apuntar eso. Siempre, recuerden, nunca menospreciar el trabajo que ustedes tienen. No, porque ahorita el mercado está malo. A veces me obligan a tener que vender a un precio en que no me conviene. ¿Pero por qué? Porque no me conviene tampoco seguirlos teniendo. A veces es preferible recuperar al menos lo invertido que perder lo invertido, ¿verdad? A veces sucede esto, chicos, porque recuerden nomás cómo es tan flexible el mercado del pollo. Hace como un mes atrás el pollo estaba a 5 soles, 4.50, ahora el pollo está a 11 soles, 12 soles, ¿verdad? ¿Cuándo te convenía más producir? ¿Ahorita que está a 12 soles o cuando costaba 4 soles, 5 soles? Ahorita, ¿verdad? Porque ahorita hay más margen de ganancia. Y el alimento del pollo no, que yo sepa, no ha subido, el maíz sigue costando lo mismo, la torta de soya sigue costando lo mismo. Entonces, lo que sube es la necesidad. Cuando hay más necesidad y hay poco pollo, pues de hecho que va a subir el precio, ¿verdad? Y antes que había mucho pollo y poco consumidor. ¿Por qué? Porque se cerraron los restaurantes, se cerraron los mercados por el problema del COVID, ¿verdad? Entonces, todos los que producían pollo se quedaron varados con todo su pollo. ¿Qué hacían al final? Pues rematarlo. No les quedaba otro que empezar a venderlo a baratísimo y se quedó muy barato. Los mayoristas deben haber lo vendían entre 2.50 y 3 soles el kilo, ¿verdad? Pero ni modo, tenían que hacerlo porque no les convenía mantenerlos. ¿Ves? 2.40. Imagínense el precio hasta dónde cayó en ese momento. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos ya tenían destinado a ese mercado, que eran pollerías, que eran supermercados, ¿verdad? Lo tuvieron que detener. Lo tuvieron que detener porque las pollerías, los restaurantes, todo cerró, los chifas, todos cerraron. Entonces ellos eran mis compradores, ya no me iban a comprar, ¿verdad? Porque ya no tenían a quién vender. Entonces se interrumpió la cadena, se rompió la cadena comercial. Entonces, por eso es que yo me quedé con mi producto y al final tuve que empezar a venderlo a un costo mucho más, más bajo, porque el mercado me obligaba a eso, ¿verdad? A veces sucede esto, entonces hay que saber manejarlo. Ahorita sí, pues ahorita tiene un preciazo, no solo buen precio, yo lo compro casi a 12 soles, está como 11 soles el kilo, no sí tanto, ¿verdad? Lo que yo antes con 12 soles compraba un pollo entero, ahora las cosas compro en mitad de pollo, ¿verdad? Por mayor está 8, imagínense, yo en la tienda de acá cerca de mi casa está a 11 soles el kilo, ¿verdad? Entonces, ven cómo es lo que pasa, que es muy fluctuante lo que es el mercado del pollo. Pero, por ejemplo, la industria del huevo, como ven, la industria del huevo es estable. El huevo se mantuvo durante la pandemia y continúa casi al mismo precio, no ha variado más que de repente un sol, porque la celda antes se la vendían algo de 10 soles y luego subió a 11 soles, pero ahí se mantuvo entre ese sol, no hubo mucha fluctuación de lo que es producto del huevo, ¿verdad? Porque el huevo no es que lo consuman simplemente los restaurantes, caso del pollo, que sí es así, ¿verdad? El huevo, toda la ama de casa, toda casa consume el huevo, entonces el huevo seguía
manteniendo su movimiento normal. Entonces, se mantuvo su producción, es un poco más estable su mercado, ¿verdad? Entonces, como ven, dependiendo de la especie que nosotros vemos, depende mucho del mercado, depende de situaciones extremas como estas que sucedan, ¿no? A veces, por ejemplo, en el fenómeno del niño, no sé si recuerdan, que también los precios empezaron a elevarse. ¿Pero por qué? Porque los camiones no podían entrar a Piura a dejarnos productos, pues. Había producción, pero acá no podían ingresar por las carreteras que estaban cortadas, que estaban rotas. Entonces, ¿qué hubo? Los supermercados se quedaron sin productos, empezaron y los que son productores, los que tienen productos, se los empiezan a levantar el precio, pues, ¿verdad? Los pocos que tenían arroz, pues sí te vendían arroz, pero te lo vendían al doble, al triple de lo que costaba, ¿verdad? Ibas al supermercado y no encontrabas nada, los estantes vacíos, no arroz, no azúcar, nada, ¿verdad? Entonces, son situaciones tanto del ámbito natural, a veces por proceso de las lluvias, por un terremoto de repente que haya, por un temblor fuerte, por un sismo, ¿verdad? Por cosas de la naturaleza, o de repente a veces por cosas como estas, por ejemplo, de enfermedad, ¿verdad? Por de repente un incendio que se produjo en mi empresa y se incendió todo y todos murieron de repente, entonces me quedé sin nada, no porque pasaba fuera algo afuera del mercado, el mercado estaba malo, no, sino porque sucedió una desgracia dentro de mi empresa, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son cosas que pueden suceder, que en algún momento suceden y que, por ejemplo, ahora nos está sucediendo con esto del COVID, ¿verdad? Algo que nunca pensamos que sucedería, que nunca pasaría, y miren, sucedió, está pasando y aún no termina de pasar, ¿verdad? Entonces todavía no sabemos aún qué pasará mañana, no sabemos aún qué pasará de aquí a un mes, no tenemos certeza de nada todavía, chicos. Entonces, esto aún es una incertidumbre. Muy bien, entonces vamos al video que les envié. Era un video para que ustedes pudieran observar un poco cómo es que se daba el manejo en una crianza de niña rosa, un proyecto más o menos cómo que se daba, cómo que se manejaba, ¿verdad? Entonces ahí pudieron ustedes observar y enviarme sus respuestas. Dentro de los registros que nosotros normalmente manejamos, tenemos los registros de producción, ¿verdad? Que es para producir, ¿verdad? Cómo van ganando el peso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son unos formatos que nosotros los podemos adecuar a nuestras necesidades, o de repente si ustedes buscan en la bibliografía van a encontrar hechos, pero depende de ustedes si quieren ya tener unos formatos hechos, o de repente ustedes adaptarlos con su computadora, ver y ponerle los datos que a ustedes más les interese tener en ese registro, ¿verdad? Entonces, son ustedes los que van a crear de repente sus registros, o de repente tomar como formato alguno que les sirva y a partir de ese ustedes generar sus propios registros, ¿verdad? Porque me interesa que tenga esta información, cuánto vinieron, cuánto pesaban, con cuánto llegaron a la segunda semana, con cuánto peso se fueron, cuántos vendí en un día, cuántos vendí en el otro, ¿verdad? Entonces, esa información me sirve. Esos formatos ya están plasmados, hechos, ¿verdad? Digitalizados, pero yo también tengo que tener mi cuadernito de ocurrencias diarias, ¿verdad? Un cuadernito en el que yo todos los días apunto qué sucedió. Hoy día, por ejemplo, de repente murieron 2 pollitos, se hizo la autopsia, se vio que habían muerto por neumonía, pum, ya, lo tengo anotado ahí. Hoy día visitó el señor tal, 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 que es un comprador, lo tengo anotado ahí. ¿Para qué? Para saber en algún momento si es que se presentó una enfermedad, qué fue lo que fuera de lo normal que sucedió en la granja, que se enfermaron los animales. ¿O qué fue? De repente se me desaparecieron 10 kilos de alimento. ¿Y cómo se desaparecieron? ¿Quién estuvo hoy día acá? ¿Quién vino? ¿Por dónde entraron? ¿Cómo fue? Ah, ahí tengo mi cuaderno. ¿Quién me visitó ese día? ¿Quién llegó a comprar? Entonces, todo eso puedo registrarlo en mi cuaderno de ocurrencias diario. Hoy día, 29 de julio, ¿qué sucedió en mi granja? Si no sucedió nada, igual pongo, sin novedades, no sucedió nada, pues, entonces no pasó nada, pero igual tengo mi libro que en ese día no pasó nada, siguió al otro día y de repente al otro día sí sucedió algo, vinieron a dejar el alimento de acabado, tantos kilos me trajeron, anoto cuánto, ¿verdad? Entonces es muy importante tener un libro de ocurrencias diarias y tener sus formatos ya de registros, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo importante? ¿Por qué es que tenemos que tenerlos? Dice, recopilar la información más amplia sobre el desempeño productivo de cada lote o de cada parvada, ¿verdad? ¿Cómo es que se está desempeñando su producción? ¿Están ganando el peso que tienen que ganar? Están ahí bien vacancias, que están llegando al peso que tienen que llegar a las 2 semanas, las 3 semanas. Estamos perfectos. ¿Cómo va su salud? No hay ningún pollo enfermo, no se escuchan toses, todos están piando normal. Entonces, todo bien hasta ahora. ¿Por qué? Porque estoy manejando bien mis cortinas,
porque estoy cambiando la cama cuando se me humedece, porque estoy cuidando de que el agua no se me riegue adentro, ¿verdad? Porque estoy manejando mis focos y mi luz y mi calor como debe de ser. Pues por eso es que estoy cuidando todo. Entonces, estoy bien con mi crianza porque estoy cumpliendo con todo lo que tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, en los registros de producción que recolecto, la información que nos permite tomar decisiones, muy importante, chicos. Esto tenganlo bien metido en su cabeza. A partir de sus registros ustedes van a tomar decisiones. Si cambian o no cambian de proveedor de repente, el alimento que me están dando les ha ido mal a mis pollos, algo debe haber tenido alguna toxina. Entonces no voy a comprarle más a ese proveedor. Lo saco de mis proveedores y busco otro nuevo proveedor. Tomo decisiones importantes, ¿verdad? Por eso es que me interesa tener esa información, ¿verdad? Un manejo satisfactorio del desempeño productivo y económico, sobre todo, chicos, económico. Recuerden que mientras yo más ajuste mis gastos, más ganancias voy a tener. Entonces, tengo que estar ahí pendiente de todo, de dónde puedo ahorrarme un poquito, ahí tengo que estar yo. Entonces se basa en los siguientes registros, normalmente un reporte de la granja, ¿verdad? ¿Cuántos animales tengo diarios? Porque de repente se murió por ahí uno, tengo que tener actualizado ese registro, tantas muertes hubo. Recuerden que pueden tener un registro de mortalidades, un reporte de visitas, se me visitó el comprador de tal supermercado, quiere que lo abastezca. Entonces llegó a ver mis pollos, tengo su reporte de que llegó esta persona a visitar. O la señora de la pollería tal ha venido a ver mis pollos, a ver cómo están, qué tal están, cómo los crío, si están sanos, ¿verdad? Y me quiere comprar tantos semanales. Entonces ahí apunto cuáles son. Requisiciones, ¿verdad? ¿Cuánto de alimento voy a necesitar para esta semana? ¿Verdad? O de repente vacuna voy a necesitar para esta semana, entonces tengo que tener mi registro de requisiciones. Inventario, ¿cuántos bebederos buenos tengo? ¿Cuántos malogrados? Se me malograron 3, tengo que anotar ahí que tengo que comprar 3 porque se me malograron, ¿verdad? Informe de la producción, cómo van sus pesos. Entramos en la semana 2 y tienen los tantos gramos que deben de tener, está entre los 200, 250 gramos, vamos por buen camino, está muy bien. Se me están quedando un poquito, están abajo del peso, algo está pasando, vamos a ver el alimento, lo están dejando, qué es lo que está pasando, de repente el alimento no tenía la composición nutritiva que tenía que tener, entonces por ahí al toque tengo que tomar una decisión rápida con respecto al alimento, ¿verdad? Y cualquier otra información importante, siempre los registros tienen una parte que siempre dice observaciones para que ustedes pongan ahí de repente algo que no está dentro del formato y que es importante que esté ahí. Entonces, por ahí en observaciones pongo algo por ahí que necesiten. Entonces, ¿qué es lo que debe haber en un reporte de la granja? ¿Qué es lo que debe tener un registro? Lo que tiene que tener es pues la fecha, es muy importante para saber cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, el número de aves recibidas, por ejemplo, voy a empezar a crear 1000 pollos, entonces ¿cuántas recibí? 1000, pero de esas 1000 llegaron 2 muertas, entonces ya no recibí 1000, pues recibí 998, ¿verdad? El alimento recibido, ¿verdad? ¿Cuánto me vino a dejar el señor que me abastece el alimento hoy día? Me ha traído 1200 kilos, hay que traído 1200 kilos de inicio, o de crecimiento, de acabado. El consumo diario de alimento. ¿Cuánto repartí hoy día? Hoy día he pesado 5 kilos de 50 kilos cada saco, 5 sacos, perdón, de 50 kilos. Entonces, ¿cuánto repartí? 5 por 5, 25, 250 kilos de alimento repartido. ¿Verdad? Entonces voy disminuyendo de mis 1000 kilos que tenía ya repartido 150. ¿Cuánto me va quedando? ¿Verdad? Eso es un inventario. El peso logrado. ¿Cuánto saco? Tengo 1000 pollos, pero sé que mi muestra tiene que ser el 10%. Entonces tengo que pesar 100 pollos. 100 pollos al azar, cojo cualquiera y peso, ¿cuánto estaba pesando? 100 pollos y ya después saco un promedio de todos los sumos total, los divido entre 100 y me va a salir el peso promedio. Pues ahí yo ya sé que estoy dentro de mi peso normal o si me estoy quedando. Y si se está pasando, pues mucho mejor, significa que estoy logrando muy bien los pesos. La conversión alimenticia, muy importante. ¿Cuánto está comiendo de alimento para transformarlo en carne? Está comiendo 2 kilos, 2 kilos y medio. Si le saco la conversión alimenticia, esta semana se comió 3 kilos de alimento. Es una exageración, no se va a comer en una semana 3 kilos. Es un ejemplo. La semana se comió 3 kilos de alimento y subió y aumentó 1 kilo. ¿De cuánto es su conversión alimenticia? De 3 a 1, ¿verdad? 3 kilos de alimento para convertirlo en 1. Entonces, esa es mi conversión alimenticia. No es así en los pollos, chicos. Es un ejemplo nada más para que sepan cómo es la conversión alimenticia. Igual yo al final les voy a dar las fórmulas para que ustedes aprendan a sacar su conversión alimenticia. Mortalidad diaria, recuerden en su registro cuando decía primera semana, segunda semana, tercera semana. Mortalidad, registrar mortalidad. Nosotros tenemos un margen de mortalidad que es aceptable dentro de nuestra crianza.
Normalmente es hasta un 10%, ¿verdad? Es decir, que de, ¿cómo se llama? De 1000 pollos que entré, hasta 100 hasta 100 se podrían morir. Para mí es alto. Yo, margen son 5%. El 5% de mortalidad se me podría morir porque cuando recién llegan de repente no se adaptaron bien, se murieron unos cuantos, los otros se murieron ya de repente a la segunda semana. Ya de pasando la tercera semana es difícil que se les mueran. Si llevamos un control de todo, no se mueren. Siempre las mortalidades son al inicio. Ya que se me muere un ave grande es peligroso porque se contagia de alguna enfermedad, o hay neumonía, o hay salmonelosis, etcétera, cualquier enfermedad que hemos estudiado. Entonces hay que tener bastante cuidado. Normalmente las mortalidades siempre son las primeras semanas. E incluso la primera semana, ya pasando la segunda semana, se vuelven bastante grandes y resistentes los pollos. Pero siempre y cuando les demos, chicos, las condiciones, no se olviden. Entonces, aves alimentadas diariamente y medicación y fecha de vacunas, pues recuerden que tenemos un calendario sanitario que tenemos que respetar, entonces tal fecha le toca a Newcastle, triple aviar, de que a los 15 días hay que repetirlas, entonces le repetimos. Todo eso tiene que ir en mis registros. El reporte de visitas, como les decía, normalmente son los veterinarios los que tienen que llegar a visitarme porque de repente se presentó algún problema o simplemente para que verifique cómo está la crianza, ¿verdad? Nunca es malo de que entre, de repente está pasando algo que yo no me doy cuenta, pero el veterinario sí. Entonces sí es muy importante que por ahí llegue a examinarlas, ¿verdad? Que vea sobre el manejo, el estado de salud, la existencia del alimento, incluso porque el veterinario se va a dar cuenta, por ejemplo, si es una enfermedad por alguna bacteria, por algún parásito o por un alimento que de repente le está cayendo mal, ¿verdad? Entonces es muy importante estas visitas del veterinario. El inventario, como les decía, las cantidades que tengo y las cantidades que voy sacando, ¿verdad? Es muy importante llevar un inventario. Tenía 100 comederos bebé, pero se quebraron 3, ya no tengo 100, pues tengo 97. Entonces voy disminuyendo en mi inventario. Ya no hay 100, borro, acá no hay 100, tengo que poner lo que hay realmente. 97 es lo que hay. Pero entonces tenía 500 kilos de alimento, repartí 200, ya no tengo 500 kilos, tengo 300. Tengo que ir actualizando mi inventario, ¿verdad? Entonces, cantidades de aves, alimentos, los equipos o las instalaciones, en base a eso tengo que ir realizando mi inventario. Entonces, en cuanto a los que son registros, los que son registros de pesos vivos, ¿verdad? Lo podemos hacer semanal. Normalmente siempre se hace semanal. Del alimento, pues el alimento también se puede hacer un control semanal. Del agua igual, cuánto le estoy dando diario, qué cantidad le estoy proporcionando, si es que estoy agregando algo al agua, de repente alguna vitamina, algún antibiótico, el ambiente, yo también tengo que tener un registro de saber que mis temperaturas estoy dándole lo que necesita, ¿verdad? La humedad relativa se mantiene, no hay concentración altas de amonio, ¿verdad? Entonces, estoy manteniendo mis condiciones que yo necesito y lo que tiene que ir en mi registro, ¿verdad? Y el envío al mercado, por ejemplo, ya cuando ya llegó el momento de comercializar. Chicos, en 5 minutos se va a cerrar este jueves, vuelven a entrar con el mismo link que les he mandado, hasta que se cierre y después yo activo de nuevo y vuelven a ingresar con el mismo link que les he mandado, vuelven a ingresar. Vamos avanzando hasta que se cierre. Como les decía, entonces el envío al mercado, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 500 aves, hoy día salieron 1000, ya ni siquiera la 7ª semana, porque de repente a partir de la 6ª semana yo ya estoy enviando al mercado. Porque me pidieron por ahí, me hicieron un pedido de pollos que estén entre 2,5 kilos y 3 kilos, y yo ya tengo, me piden 100 pollos, yo ya tengo 100 que están entre esos pesos. Saco los 100 pollos a la 6ª semana nomás y empiezo a vender. ¿Verdad? Entonces yo ya empiezo a hacer mi inventario también desde ahí. Ya tenía 500, ya no tengo 500. 100 ya vendí, me quedan 400. ¿Verdad? La fecha, la hora, a quién se los vendí, ¿verdad? Es muy importante la información. O de repente al camal, ¿verdad? O de repente yo misma tengo mi propio camal ahí, yo misma sacrifico, yo misma vendo, y ya entrego el producto incluso ya sacrificado, ¿verdad? La limpieza, muy importante, revisar, ¿no? Que hice cambio de cama, cuántas veces hice el cambio de cama, la inspección del galpón, ¿verdad? Si mis focos están funcionando, si mis cortinas están funcionando, ¿verdad? Todo eso yo tengo que irlo revisando. Acá tienen, por ejemplo, un modelo de lo que es un costos de producción, ¿verdad? ¿Cuánto es que yo he gastado, por ejemplo, en un pollito, la compra de animales, pollitos, el alimento, ¿verdad? El alimento, el maíz, perdón, ¿ya? Entonces acá tenemos los costos de producción de las aves, ¿verdad? La cantidad, la unidad, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que vamos, lo que tiene que ir la información es el propietario, ¿verdad? ¿Quién es el propietario? ¿En qué mes estamos? ¿En qué año? Es información que siempre tiene que estar actualizada, ¿verdad? Siempre vamos a tener una hoja. Entonces vamos a ver cuánto la compra de pollitos, cuántos compramos, ¿verdad? ¿Qué cantidad? De repente compramos 100 o compramos 200, de repente cada semana compro 100 porque cada semana yo vendo y engordo de 100 semanal. Por eso los tengo en diferentes etapas de crecimiento, porque mi mercado es así. Yo tengo constante salida de pollos, por eso es que crío de diferentes tamaños, pero semanales van saliendo. Entonces, esta semana compro 100 y los empiezo a engordar. La otra semana compro 100 y empiezo de nuevo. Y así voy poniendo. ¿Por qué? Porque todas las semanas abastezco el mercado, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto gasto en antiparasitarios, en vitaminas, en la mano de obra, si de repente tengo por ahí un ayudante? Entonces, el informe de producción al finalizar el periodo de producción se debe demostrar los resultados económicos logrados. El análisis de los resultados indicará aquellos factores que incidieron de forma positiva o negativa. Entonces, si yo llevo mi informe de producción, yo voy a saber si mi producción fue buena o fue mala. Si fue buena, sigo con el mismo paso y de repente mejoro. Y si fue mala, veo qué fue lo que falló y qué es lo que tengo que mejorar. Ahí tienen un registro de pollos de engorde, por ejemplo, por semana, ¿verdad? La semana 1, la fecha, el mes, la mortalidad, ¿verdad? Diaria, de repente la semana 1, lunes, martes, miércoles, jueves, ¿cuántos murió? El lunes murió 1, el martes murieron 2, y así voy anotando qué cantidad murió en cada uno de los días. También ahí aquí mismo dice la cantidad de alimento, ¿verdad? ¿Cuánto le dimos en la primera semana? 200 gramos, 300 gramos, aquí ya le dimos 500, entonces dependiendo de cuánto le hemos dado diario, lo voy anotando, ¿verdad? Acá les decía lo que es observaciones, para yo poner de repente algo que pasó, un evento de repente fortuito que no está dentro de esto, pero que es importante que yo lo coloque y lo pongo en observaciones. Acá tengo el peso del pollo, ¿verdad? Entonces, en la primera semana, ¿cuánto pesó el pollo? En la segunda semana, ¿cuánto? ¿Verdad? Entonces, voy colocando. Estos registros me van dando la forma de cómo yo tengo que irlo llenando. Entonces acá también tengo el número de pollos con los que inicié, el número de pollos con los que terminé. De repente inicié con 500, pero al final terminé con 450 porque 50 murieron. Entonces el número de pollos muertos, ¿verdad? El porcentaje de mortalidad. El porcentaje lo saco, pues ya saben, en tanto por ciento. Si 500 pollos eran mi 100%, 50 pollos que murieron, ¿cuánto porcentaje es? Entonces, ese porcentaje yo lo coloco ahí. Porcentaje de viabilidad sería el contrario, los que quedaron vivos. Entonces, el 5% murieron, ese sería mi mortalidad, el 5%, y mi viabilidad sería el 95%. Esa es la cantidad de vivos. Ahora los kilos de alimento.